El tema del día de hoy se titula Dos clases de conocimiento. Vamos a ver qué es el conocimiento objetivo y qué es el conocimiento subjetivo. Vamos a ver de todo eso que aprendemos qué es útil y qué es inútil. Generalmente al conocimiento pues se le pone en un pedestal porque el conocimiento es muy importante. Pero a veces no se nos ocurriría que el conocimiento también puede ser un obstáculo para el saber. El conocimiento acumulado erróneamente. Lo que nos interesa es que todas estas enseñanzas que llegan a nosotros las podamos encaminar y puedan generar un cambio verdadero en nosotros y no solamente sean teorías de las que podemos hablar pero que no transforman nuestra vida. Por eso es indispensable saber que hay dos clases de conocimiento y que hay un proceso para que un conocimiento se convierta en algo de mayor valor, en verdadera sabiduría. Entonces vamos al grano. ¿Qué es el conocimiento subjetivo? Pues es información. Información que llega a nosotros del entorno en forma de teorías, definiciones, creencias, métodos que podemos encontrar en un libro, en internet, en una escuela, con un maestro, en una conferencia. Todo eso llega en forma de información. Hay información descriptiva que nos puede decir cómo montar una bicicleta. Ponga el pie en el pedal, agarre el manubrio, busque el equilibrio, ¿cierto? Descripciones. Hay información que nos puede enseñar cómo cocinar, cómo pintar. Hay libros sobre todas las artes. Hay información sobre espiritualidad. Pero este conocimiento es subjetivo hasta que nosotros lo convertimos en hechos. Hasta que extraemos de ese conocimiento una sabiduría. Porque es muy diferente leer sobre cocina a arriesgarse a emprender el acto de cocinar. Es muy diferente leer una receta que te dice incorpore tantos gramos de harina, la leche, el agua, bata en un bol, eche en un molde y métalo al horno en 180 grados. Eso uno dice, eso lo hace cualquier persona. ¿Cierto? ¿Quién no puede batir un huevo? Pero sucede que cuando estamos en contacto con todos estos elementos, entra en juego la experiencia y nos damos cuenta de que la masa nos salió de pronto como no lo esperábamos, el horno cambió la temperatura, se nos apachurró, se nos quemó. ¿Por qué? Porque es muy diferente tener la teoría a perfeccionarla en la experiencia. Entonces el conocimiento objetivo es el que hemos verificado y complementado con la práctica y la experiencia. Ese conocimiento subjetivo que era información se convierte en sabiduría, en capacidad, en habilidad. Es diferente leer una instrucción de cómo conducir un coche. Apriete el pedal mientras vaya sacando el embrague y mientras usted va teniendo control de la dirección. Pero vaya y hágalo, entonces uno ve que el coche empieza a corcovear porque no tiene la experiencia, ¿cierto? Sucede que nosotros no estamos muchas veces dispuestos a hacer este proceso y cuando recibimos información, pues podemos recibir información de todos los temas de política, de cocina, de espiritualidad y esto nos llega a creer que toda esa información que tenemos acumulada es saber. Llegamos a considerar que sabemos muchas cosas porque hemos acumulado mucho conocimiento subjetivo. Entonces nos damos el lujo de opinar en las conversaciones sobre espiritualidad. Podemos opinar acertadamente sobre política, saber qué es lo que debería hacer el presidente, saber qué es lo que deberían hacer en la guerra, saber cómo debería cambiar el mundo. Pero curiosamente vamos a nuestra casa y vemos que hay un desorden, que hay conflictos en mi relación de pareja o si tengo hijos o conmigo mismo. Porque eso son teorías, definiciones, ilustraciones que hemos construido con las palabras y que no son la verdad. Y no estamos diciendo que el conocimiento sea malo, el conocimiento en forma de información es muy importante, porque eso que estamos recibiendo ¿qué es? Información. El principio para lograr algo. La receta de cocina es muy importante, porque es la experiencia que otra persona se tomó la molestia de lograr a través de múltiples experimentos, resumiéndola en un texto, para que uno se ahorre los pasos que esa persona ya tuvo la molestia de dar.
Cuando venimos a una enseñanza que nos muestra cómo eliminar un defecto, cómo observar nuestros valores, cómo conocernos a nosotros mismos, pues esto es importante. Sin embargo, el conocimiento teórico debemos verlo como un indicador de la verdad, como una invitación a pasar por nuestra experiencia y no como algo que ya sabemos. Así lo podamos organizar, así lo podamos repetir a otra persona de una manera clara, porque también eso es una habilidad, ¿no? Recibir conocimiento, organizarlo y volverlo a hablar, eso es una habilidad. Pero esa persona puede no haber hecho un desarrollo en relación a esos temas. Ahora, sucede que cristalizar un pequeño aprendizaje puede llevarnos mucho trabajo y dedicación. Esta persona está acá echando pica y pala para sacar ese diamante. Si nosotros recibimos una enseñanza sobre el amor, sobre el perdón, sobre el desapego, eso nos lo pueden dar en 10 minutos, lo podemos leer en 25 segundos. El desapego no sirve, causa sufrimiento, no te vas a llevar nada de este mundo, tal. Pero otra cosa es trascender el desapego, que en mi vida ya no haya desapego. Trascender el egoísmo y que florezca el amor. Para eso se necesita hacer un trabajo que puede llevar esfuerzo, trabajo y dedicación. Una cosa es recibir una enseñanza sobre aprender a dibujar en un lienzo, pintar, mezclar los colores. Pero otra cosa es perfeccionar a que la mano aprenda a tener pulso, aprendamos a mezclar los colores eficientemente, armónicamente. O si queremos aprender un instrumento nos dicen, mira, tú tienes que tocar así las cuerdas de la guitarra. Eso te lo enseñan en un momento y luego te dejan ahí, porque ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer que los dedos respondan eficientemente a esa pequeña enseñanza que le dieron. Es decir, que para sacar un pequeño diamante, una pequeña virtud, un pequeño resultado de una teoría, pues hay que hacer un trabajo que es más lento, que es más progresivo. Sobre el mismo concepto, o sea, con una pequeña información, tenemos que hacer todo un trabajo progresivo. En cambio, si nos sentamos a leer un libro, pues podemos leer sobre una infinidad de temas y ver todos los diamantes y nos habla, por ejemplo, leer sobre todas las artes, leer sobre todos los valores espirituales, leer sobre todas las culturas, en un campo extensísimo, pero eso lo hacemos entretenidamente sin lograr ese desarrollo. Y eso es lo que hace que nosotros nos inclinemos a la información, porque siempre para la mente hay más y más y más y más. Si ustedes quieren aprender algo y se meten a YouTube, van a ver que hay alguna persona que sabe sobre cualquier tema, jardinería, sobre cualquier tema, veterinaria, se meten que a mi perro le salió un grano en la boca y le van a decir qué hacer, cómo hacer, tal. A tal punto que nos volvemos adictos a esa información y a que nos estén hablando de todo. Pero otra cosa es cristalizar una pequeña enseñanza, ¿cierto? Y pasa que el conocimiento espiritual interior pues nos viene a nosotros a través de muchos libros, instrucciones que hablan sobre infinidad de temas y podemos caer en el error de utilizar mal esa información, porque la enseñanza nos pone en contacto con muchos conocimientos que no están completos, conocimientos que nos hablan sobre el karma, sobre la eliminación del ego, sobre las leyes de la naturaleza, sobre los viajes astrales, sobre la meditación, sobre el regeneramiento, sobre la sexualidad. Estamos hablando de un montón de campos que debemos abarcar con un enfoque práctico. Hay que detenerse y parar el consumo de información para que podamos llevar esto a un desarrollo real, sacar el diamante que está ahí. De lo contrario, sabemos sobre todos estos temas y vamos a querer saber sobre más. Y entonces sucede que el conocimiento acumulado erróneamente, en vez de ayudarnos a lograr un progreso interior, un progreso que de por sí pues nos va a quitar sufrimiento, nos va a quitar conflicto, nos va a hacer personas maduras, personas que no somos susceptibles a sufrir por las mismas cosas que sufren aquellos que no tienen el conocimiento, pues no vamos a tener esas cualidades, sino que vamos a tener mucho argumento, ¿no? Mucha palabra, mucho conocimiento, pero no sabiduría. Porque el conocimiento acumulado erróneamente, ¿a qué nos va a llevar? A desarrollar la presunción y el yo del orgullo. Porque la persona que habla sobre muchos temas, pues
es una persona que no sabe que tiene que cambiar, porque ¿qué va a cambiar si está hablando con autoridad? Desarrolla es el yo del orgullo. Nosotros debemos saber que la diferencia en tener o no el conocimiento es la manera como vivimos. Por eso dice una sentencia: sabio no es aquel que sabe muchas cosas, sino el que puede vivir de manera diferente al ignorante. Porque piensen por un momento, ¿de qué le sirve a una persona saber todas las recetas de cocina de un libro y no saber cocinar? ¿Cuál es la diferencia de esa persona a la persona que no sabe las recetas ni tampoco sabe cocinar? ¿Qué diferencia hay entre esas dos personas? Ninguna cocina, ¿cierto? Una se ha tomado la molestia de leer un libro, pero son iguales. Podría decir que esa persona también es ignorante. ¿Qué diferencia hay en una persona que sabe sobre cómo eliminar defectos, sobre el ego, sobre la mente, sobre todos estos temas, pero tiene todos sus egos gordísimos? Y hay una persona que también tiene sus egos gordísimos, pero no tiene la enseñanza para eliminarlos. Son iguales, son lo mismo. Por eso, esto nos invita a concluir que existen dos clases de ignorancia. Recuérdenlo bien. La primera es no tener conocimiento, aquella con la que nacimos, que es no tener una enseñanza, no tener nada. Y la segunda, ¿cuál es? Tener una enseñanza y no practicar. Tener un conocimiento erróneo, ¿cierto? Que esa muchas veces es peor, porque tenemos un conocimiento que creemos que es útil, pero no es útil. Creemos que sabemos algo y no lo sabemos. La persona ignorante por lo menos tiene algo que le dice: oiga, yo no sé. Pero el otro ni siquiera sabe que no sabe. Cree que sabe cuando solo tiene palabras, ¿cierto? Entonces esto es muy importante porque estamos recibiendo una enseñanza que nos pone en ventaja sobre las personas que no la tienen y por la cual debemos estar muy agradecidos. Sobre todo vivir en este mundo con todos sus conflictos, tenemos algo para trabajar nuestra mente, para que cuando nuestra mente está angustiada, preocupada, herida por lo que otra persona dice, podemos trabajar esa mente. Tenemos que estar agradecidos. Pero si no sabemos utilizar esa enseñanza, quedamos igual que las personas que no tienen la enseñanza. O sea, estamos fregados, ¿cierto? Bueno, esta es la primera parte sobre el conocimiento, que nos invita a dar un salto a un segundo aspecto, que es reflexionar sobre la educación que nosotros recibimos y lo que se considera que es ser educado en nuestra sociedad. Y nos vamos a preguntar, ¿esta educación que nosotros recibimos hasta qué punto es eficiente, completa, objetiva? ¿O hasta qué punto podemos decir, será subjetiva esa educación? ¿Será completa? Estamos hablando de la educación que recibimos en un instituto cuando pasamos por grados como bachillerato, universidad, posgrado, doctorado, en relación a una materia cualquiera, una ingeniería, artes, medicina. Títulos que son considerados de mucho valor en nuestra sociedad, porque en nuestra sociedad las personas se consideran educadas por haber completado este tipo de estudios. Y obviamente se les respeta, se les considera con un valor superior a las personas que no han pasado por estas instituciones. Un profesional es tratado con mucho más respeto. Yo soy abogado, yo soy doctor, yo soy ingeniero civil o de sistemas, etc. ¿Cierto? Lo que nosotros tenemos que ver es si esta educación es completa o tal vez solamente nos prepara para ser hábiles en un campo técnico. Sí, saber una materia, eso es muy importante, no estamos denigrando la educación técnica, que nos permite a nosotros reformar los puentes, manipular la tecnología, construir una casa, lo que hacen los arquitectos, sanar el cuerpo, lo que hace un médico, eso es fundamental, eso es un campo técnico. Eso le permite a la persona ganar dinero y cumplir una función en la sociedad. Pero ¿lo es todo? No. Debemos saber que esta educación no nos habla sobre nuestra formación humana, que es la verdadera educación, la primordial, porque no solamente vinimos a cumplir una función técnica en la sociedad, no solamente vinimos a construir puentes como lo hace el ingeniero, no solamente vinimos a curar animales como lo hace el veterinario,
sino que venimos a hacer un trabajo sobre nuestros valores, sobre completar nuestro desarrollo humano. Y esta educación que recibimos en estas instituciones no nos da las enseñanzas para lograr eso. Por eso vemos que muchas personas, doctores, profesionales, están sumidos en un tipo de vacío que es el resultado de la carencia de otra clase de educación. Pero esta educación es incompleta, es insuficiente para que podamos desarrollar valores fundamentales para vivir. Comprensión de la vida. Para que podamos trabajar nuestras angustias, nuestros vacíos, nuestras deficiencias, nuestras inseguridades. Para que podamos entender el profundo significado de nuestra vida. Que tenemos un alma, un espíritu, que no solo venimos acá a cumplir una función técnica, ganar dinero y comprarnos una casa. Entonces por eso vemos personas que sí, son muy profesionales, pero a veces las conocemos, a mí me ha pasado personalmente, conoces una persona profesional muy hábil, muy capaz en el campo técnico, en el mundo profesional, pero inmadura, una persona vacía, una persona muy materialista, una persona muy sensible que tú le dices una opinión y sufre. Una persona, por lo tanto, con problemas familiares muy arraigados. Porque es inmadura, porque no ha tenido nunca la posibilidad ni las herramientas para hacer un trabajo sobre sus valores. Y se ha volcado solamente a ese desarrollo profesional. ¿Cierto? A ver, ¿qué institución nos va a dar esa educación? ¿Qué institución nos va a dar esa enseñanza fundamental de la cual hoy estamos agradecidos? Efectivamente, es una educación que no nos da ninguna institución como tal. Nadie nos la va a dar. No es fundamental en nuestra sociedad. Para pedir un trabajo no es fundamental. Debemos buscarla, completarla por nosotros mismos, hacer lo que ustedes están haciendo. Entonces está en nosotros comprender el valor de esta enseñanza, que es mucho más grande que la enseñanza que nos permite ser eficientes en un campo técnico. Porque ¿de qué me sirve ser el más profesional, el más exitoso, tener todo lo que se quiere y se desea en la sociedad si estoy vacío, inseguro, deprimido, si soy tan frágil que con una opinión me quiebran? Pues no me sirve de nada, nunca voy a poder ser feliz. Y lo que voy a hacer es evadir mi infelicidad en toda esa clase de goces terrenales que no logran llenar con plenitud nuestro ser interior. Entonces, también es cierto que no podemos llamar educada a una persona que no ha aprendido a usar las facultades de la conciencia, porque eso tampoco nos lo enseñan en el colegio ni en la universidad. No nos enseñan a pensar por nosotros mismos, no nos enseñan a conocernos, no nos enseñan a observar, a discernir, a utilizar nuestra propia conciencia, sino nos enseñan a aceptar los dogmas establecidos, ya sea por la ciencia, por la religión, por lo que dicen en el televisor, porque la gente no sabe observar. La gente lo que busca es adaptarse a la sociedad. Entonces vamos a un instituto donde se nos enseña a recibir información, a crear dogmas, donde se nos cohíbe nuestra creatividad, nuestro discernimiento, y salimos con una instrucción técnica, pero sin la capacidad de observar por nosotros mismos. Salimos a recibir órdenes, salimos a convertirnos en engranajes de este sistema social en el que quedamos absortos y en el que quedamos atrapados. Y sucede que con el tiempo empezamos a aceptar las cosas más absurdas que hay, porque si en el televisor dice que está lloviendo, así esté haciendo sol, nos abrigamos y salimos con paraguas, ¿cierto? Y así sucede con todos los hábitos, porque podemos tener un hábito que es completamente dañino y destructivo, meternos un tabaco, un cáncer a la boca con un tabaco, y como todos lo hacen, nosotros también lo hacemos, ¿cierto? Entonces, sin conciencia aceptamos los hábitos, creencias y forma de vida absurdos, de los que luego no podemos salir porque nos han enseñado a vivir como un rebaño. Y si nosotros nos salimos, el rebaño nos va a señalar y nos va a generar una presión por usar nuestra propia conciencia. ¿Y por qué creen que esto es así en la educación? ¿Ustedes creen que esto es casual? ¿Ustedes creen que esto es una coincidencia, un descuido de la educación? ¿O es algo premeditado? ¿O es algo planeado? ¿Con qué propósito?
Pues con el propósito de que nosotros no nos rebelemos, estemos ahí. Porque la persona que piensa, no estamos hablando de ir a hacer una revolución, la persona que observa por sí mismo No siga el rebaño. es simplemente una amenaza para ese sistema, no sigue el rebaño. Y por eso estamos rodeados de un medio subjetivo que nos ha adoctrinado con conocimientos subjetivos. ¿Para qué? Para que estemos haciendo lo mismo que hacen los demás, así sea absurdo y contradictorio, y sintamos miedo de salirnos de esos patrones. Un medio subjetivo que nos está bombardeando con información y valores sobre lo que deberíamos admirar, lo que deberíamos consumir, lo que deberíamos alcanzar, lo que deberíamos comer, lo que deberíamos tener. Cuando nos damos cuenta estamos atrapados ahí. Si no estamos ahí nos sentimos vacíos y solos, porque necesitamos de la aprobación de ese medio subjetivo. Un medio que funciona con conocimiento, es decir, instaurando en nosotros estos valores que luego los consideramos propios. Luego decimos, ay, a mí me gustan las rubias. No, no es que te gusten las rubias, es que a ti te crearon ese modelo de que las rubias son un patrón de belleza. ¿Y cómo hacen esto? Instaurando conocimientos subjetivos. Entonces nosotros vemos la novela, por ejemplo, y en la novela, en la película de drama, está la mujer y el hombre ideal, la pareja ideal, ¿cierto? Donde están superando obstáculos, a la suegra envidiosa que no quiere que estén juntos, los dos son bellos y son virtuosos, no tienen defectos, es la experiencia ideal. Y obviamente esta persona que está contemplando eso sufre inconscientemente, porque uno mira a sus familiares, la relación que hay en su entorno, y obviamente no es así. Ahí se nos está creando un anhelo, un deseo. Cuando vemos esas personas felices que lograron la felicidad, y tal vez nosotros bajo ese concepto buscamos esa experiencia, la conseguimos porque hay una persona que nos inspira a eso y llegamos a tenerla, pero nos damos cuenta de que la realidad no es esa. Porque conviva con una persona, vemos a ver que la experiencia es completamente distinta. Y no teníamos el conocimiento acorde para esa experiencia, ¿cierto? Porque no estábamos preparados para desarrollar la paciencia, la tolerancia. Queríamos era subirnos en un barco y estirar nuestros brazos y que las olas y el viento tocaran nuestro rostro mientras había una persona que olía muy bien a nuestro lado. Pero la realidad es otra, la vida de pareja es otra cosa. La vida de pareja tiene otra dirección, el propósito del amor es otra cosa. Es superar las diferencias, aprender a dialogar, necesitamos otra instrucción, ¿no? Es como si nosotros vamos a jugar ajedrez y nos dan las instrucciones para jugar al fútbol. Nos dan la instrucción de un juego para jugar otro. No coincide, entonces no vamos a saber jugar ajedrez. Entonces el resultado es que nuestra experiencia real va a fracasar. Y vamos a sufrir porque no pudimos cristalizar ese sueño que nos fue infundido. Cuando todo eso en realidad es subjetivo. ¿Qué quiere decir que sea subjetivo? Que es falso. Que en la teoría podía verse como real, porque es que en las películas lo vemos y parece que funciona, parece que es real, parece que la chica es perfecta y el hombre también. No tienen defectos, son fieles, luchan por el amor. Pero eso es falso, eso ha sido acomodado. Cuando lo tratamos de vivir nos damos cuenta de que eso no es real. Y eso pasa también con la hamburguesa que vemos en el cartel de la esquina. Eso pasa con las propagandas del coche, eso pasa con todo lo que vemos en los medios de comunicación que está falsificado. Con la caja de galletas, cuando la vamos a comprar en el supermercado, nos están vendiendo una información subjetiva que no coincide con la galleta que hay adentro, ¿cierto? Pero como no nos han enseñado a utilizar el sentido común, el discernimiento, nos dejamos llevar por esas promesas. Obviamente estas promesas son agradables, pero el resultado de vivirla es la frustración. Si vivimos una relación de pareja cultivando los verdaderos valores, pues vamos a tener una relación de pareja verdadero. Tal vez no vamos a estar en el yate, ni vamos a estar en el Titanic, pero en nuestra casa podemos vivir en armonía, paz y felicidad.
como tal vez no lo sospechábamos que era, mucho más objetiva la experiencia. Entonces se dan cuenta toda la relación que hay en la forma como hemos sido adoctrinados con una educación que sí, es útil para ciertos campos, no se está diciendo que no, pero no nos da el verdadero conocimiento que necesitamos para ser individuos y explotar nuestros potenciales. Porque de ser así, pues no vamos a ser presas fáciles para toda esta mentira en la que estamos envueltos como sociedad y que nos mantiene como engranajes de un sistema del que nadie quiere salir y en el que todos sufren. Y la gente está buscando la felicidad dentro de ese sistema, en las ilusiones que alimentan ese sistema donde no la hay, donde no está. Revolución. ¿Ah? Entonces vamos a hacer una revolución, pero una revolución hacia el interior, porque la realidad no es como la enseñan. Entonces hay que hacer una limpieza. Por eso decía el Buda las siguientes palabras que consisten o que están relacionadas en hacer esa transformación de lo subjetivo a lo objetivo. Decía así: aquellos seres que imaginan lo que es falso como verdadero y lo verdadero como falso, manteniendo tales puntos de vista, se desploman a un mundo de dolor. Conociendo lo falso como falso y lo verdadero como verdadero, esos seres, adoptando la visión correcta, alcanzan un estado de felicidad. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos esa capacidad de aprender a ver lo correcto como correcto, lo verdadero como verdadero y lo falso como falso. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues tenemos que entrar a esa cueva donde hemos metido toda esta cantidad de información, entrar a nuestro mundo psicológico, en nuestras relaciones, actividades del diario vivir, es donde nosotros vamos a ver nuestros valores, qué es lo que admiramos, qué es lo que apreciamos, qué es lo que de todo este mundo nos gusta, qué es lo que consideramos espiritualidad, felicidad, belleza. Hay que meternos ahí y aprender a revalorizar lo subjetivo. Esto consiste, o esto nos invita a saber lo que significa desaprender, porque instalamos todos estos programas. Hay que desinstalarlos. Hay que ver lo absurdo que hay en ellos. Y hay que ver que todas esas promesas de felicidad, que obviamente parecen superiores, porque si contemplamos todo esto es porque parecen superiores, parece bello, parece agradable. Pero cuando vemos que en eso no hay belleza y que eso me está impidiendo ver la simple belleza de una vida simple, sencilla, entonces se caen esos valores, ya no los admiro, ya no los persigo, ya no los deseo. Y eso se logra a través de la observación, la meditación y todas las prácticas que nosotros damos a lo largo de la enseñanza. Hay que sentarse a meditar con un cuadernito, con una agenda, sobre nuestros valores, sobre aquello que deseamos, que aspiramos. Y empezamos a transformar lo subjetivo en algo objetivo. Cuando uno se da cuenta que la felicidad no está por el camino por el que yo iba, dejo de recorrer ese camino. Y eso se llama madurar. Madurar en relación a una experiencia, espiritualmente. Evolucionar, progresar. A eso hemos venido a este mundo. A progresar y alcanzar el desarrollo que nos hacía falta en nuestro proceso de muchas existencias. ¿Listo? ¿Qué preguntas quedan? ¿Qué dudas?